Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para compartir un ratito juntos. Espero que estén súper bien y con la mejor energía. Hoy vamos a hacer un viaje muy especial. Un viaje a través de la vida y la carrera de una actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y su increíble capacidad para hacernos sentir de todo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, explorando sus risas y sus lágrimas, reviviendo esos momentos mágicos que la han convertido en la estrella que es hoy. Vamos a recordar sus inicios, sus papeles más icónicos, esos momentos detrás de cámaras que nos han hecho reír a carcajadas y, por supuesto, también esos instantes de emoción y vulnerabilidad que nos han conectado con ella a un nivel muy profundo. Pero antes de que empecemos este emocionante recorrido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, y no querrán perdérselas, se los aseguro. Así que sin más preámbulos vamos allá. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en el corazón de los fans de las series turcas. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Cuál fue el camino que la llevó a convertirse en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y más allá? Nacida en Kocaeli, Turquía, Demet siempre tuvo una pasión por el arte y la expresión. Desde muy joven mostró un talento innato para el baile, una disciplina que cultivó con dedicación y que la llevó a formar parte de grupos de baile muy importantes. De hecho, sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron como bailarina de respaldo para la famosa cantante Bengu. Imagínense eso. Demet con su energía arrolladora, acompañando a una de las grandes divas de la música turca. Pero el destino tenía otros planes para ella. La actuación la llamaba y Demet, con su espíritu aventurero, decidió responder a esa llamada. Su debut en la televisión llegó en 2013 con la serie Sanabire Sr. Berezeim, donde interpretó a Aylin, una joven con habilidades especiales. Aunque era un papel secundario, fue suficiente para que el público y la crítica notaran su talento y su carisma frente a las cámaras. Y vaya que lo notaron. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Le siguieron participaciones en otras series, como Kurt Seyit Besura, donde compartió créditos con grandes nombres de la actuación turca. Pero fue en 2015 cuando llegó el papel que la catapultó a la fama y que la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación, Aslı en la serie Çilek Kokusu Fragancia de fresa. Çilek Kokusu fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países. La química entre Demet y su CEO protagonista, Yusuf Zim, era palpable, y la historia de amor entre Aslı Burak conquistó a millones de espectadores. La serie era fresca, divertida y llena de momentos románticos que nos hacían suspirar. Demet, con su interpretación natural y espontánea, logró conectar con el público de una manera muy especial. La gente se identificaba con Aslı, con sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Y aquí es donde empezamos a ver esas risas y esas lágrimas de las que hablamos al principio. Detrás de las cámaras de Çilek Kokusu, Demet vivió momentos de mucha alegría, compartiendo risas y complicidad con sus compañeros de reparto. Pero también hubo momentos de tensión, de largas jornadas de trabajo y de la presión de estar a la altura de las expectativas. Sin embargo, ella siempre supo mantener una actitud positiva y profesional, demostrando su gran talento y su compromiso con su trabajo. Pero si hablamos de momentos icónicos en la carrera de Demet, no podemos dejar de mencionar su papel como Sanem Ayn en la serie Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. Esta serie fue un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y catapultando a Demet y a su CEO protagonista, Can Yaman, a la fama internacional. Erkenci Kuş era una comedia romántica que nos transportaba a un mundo de sueños, aventuras y amor verdadero. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para ayudar a su padre con la empresa familiar, era simplemente irresistible. La química entre Demet y Can era explosiva, y su interpretación de Sanem y Can nos hizo reír, llorar y suspirar de amor. Demet se metió en la piel de Sanem de una manera magistral. Le dio vida a un personaje lleno de energía, optimismo y un sentido del humor contagioso. Sanem era torpe, divertida, soñadora y sobre todo, auténtica. Y eso era lo que la hacía tan especial. Demet logró transmitir todas esas cualidades a través de su actuación, conectando con el público de una manera muy profunda. Y es que Demet tiene ese don.
Tiene la capacidad de hacer que te sientas identificado con sus personajes. Es de hacerte creer en sus historias y de emocionarte con sus interpretaciones. Y eso es lo que la convierte en una actriz tan especial y tan querida. Detrás de las cámaras de Erkencikus, Demet vivió momentos inolvidables. Compartió risas, complicidad y amistad con sus compañeros de reparto. Pero también hubo momentos de mucha presión, de largas jornadas de trabajo y de la exigencia de mantener la calidad de la serie. Sin embargo, ella siempre supo manejar la situación con profesionalismo y con una sonrisa en el rostro. Pero más allá de sus papeles en la televisión, Demet también ha demostrado su talento en el cine. Ha participado en varias películas como Senkimin le danse di Jorsun. ¿Con quién estás bailando?, donde volvió a demostrar su pasión por el baile, y Ask Taktikleri, Tácticas de Amor, una comedia romántica que fue un éxito en Netflix. Y hablando de Netflix, Demet ha participado en varias producciones para esta plataforma, como Ask Taktikleri 2, Tácticas de Amor 2, y Benim Adım Farah, Mi nombre es Farah, donde interpreta a una mujer que lucha por sobrevivir y proteger a su hijo. Este último papel ha sido especialmente aclamado por la crítica, que ha elogiado la versatilidad y el talento de Demet para interpretar personajes complejos y dramáticos. Pero la carrera de Demet no se limita solo a la actuación. También es una figura muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Es una influencer, una embajadora de marcas y una defensora de causas sociales. Es una mujer comprometida con su trabajo, con sus fans y con el mundo que la rodea. Y es que Demet es mucho más que una actriz. Es un ejemplo de superación, de talento y de perseverancia. Es una mujer que ha sabido construir su carrera paso a paso, con esfuerzo, dedicación y pasión. Es una inspiración para muchas personas que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, Demet ha tenido que enfrentarse a muchos desafíos. Ha tenido que lidiar con la presión de la fama, con las críticas y con las expectativas del público. Pero siempre ha sabido mantenerse fiel a sí misma, a sus valores y a sus principios. Y eso es lo que la hace tan admirable. Y volviendo a esas risas y esas lágrimas, Demet ha compartido con sus fans momentos de mucha alegría, como sus éxitos profesionales, sus viajes y sus encuentros con sus ídolos. Pero también ha compartido momentos de tristeza, como la pérdida de seres queridos y las dificultades que ha tenido que superar en su vida personal. Y es que Demet es una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y eso es lo que la hace tan cercana y tan querida por sus fans. La gente se identifica con ella, con su honestidad y con su autenticidad. La ven como una amiga, como una hermana, como una inspiración. En definitiva, Demet Özdemir es una actriz excepcional, una mujer talentosa y una persona admirable. Su carrera es un ejemplo de superación, de esfuerzo y de perseverancia. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y su humildad, su cercanía y su autenticidad la han convertido en una de las actrices más queridas por el público. Hemos recorrido juntos un largo camino, reviviendo momentos mágicos en la vida y carrera de Demet Özdemir. Hemos visto sus risas, hemos sentido sus lágrimas y hemos sido testigos de su increíble talento. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos repasado sus inicios en el mundo del baile, sus primeros pasos en la televisión, sus papeles más icónicos, como Aslen Zilek Kokusur y Sanem en Erkencikus, sus incursiones en el cine y su éxito en plataformas como Netflix. Hemos hablado de su talento, de su carisma, de su belleza y de su compromiso con su trabajo y con sus fans. Espero que este vídeo les haya permitido conocer un poco más a Demet Özdemir, no solo como actriz, sino también como persona. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su vida y su carrera, y que hayan sentido la misma emoción que yo al revivir estos momentos mágicos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Ahora me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su papel favorito de Demet Özdemir? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Cuál es el momento más emocionante que recuerdan de su carrera? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Tenemos muchos más vídeos interesantes y emocionantes preparados para ustedes, así que no se los pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Adiós.